Bueno, pues ya han dado las 12, el reloj así nos lo marca y queremos ser muy puntuales en esta nueva edición de Diálogos Empresariales de Logística que convocamos aquí en T21, esta vez con el título Puertos y Aduanas, un nuevo enfoque bajo administración militar. Y pues hay mucho interés entre la audiencia de conocer qué nos puede deparar este cambio. Hay inquietudes, hay preocupación, expectativa de cómo será este cambio, y hoy vamos a dialogar durante la siguiente hora y media con varios de los expertos que aquí nos acompañan, y me voy a permitir presentar a continuación. En primer lugar, a Humberto Uribe, él es director general de DT Logistics. Bienvenido, Humberto. Octavio Arellano, experto en desarrollo portuario. Bienvenido, Octavio. Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo. Y el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes. Bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestros diálogos empresariales de logística. Y bueno, pues el tema hace unas semanas atrás, el presidente de la República nos sorprendió de nueva cuenta con un tema que desde la perspectiva de varios parecía que ya había quedado un poco rebasado desde diciembre pasado, en que el secretario de Comunicaciones y Transportes nos expresó que pareciera que había convencido al presidente de la República de que ya la parte de portuaria no pasaría a una administración militar. Y bueno, se anunció en el puerto de Manzanillo, se oficializó que vendría este cambio, esta modificación, y desde luego que quienes son los actores cotidianos que operan en nuestros puertos, pues han generado y tienen una serie de preguntas que no se han todavía respondido del todo sobre esta modificación, las implicaciones que esto puede tener hacia adelante, cómo va a ser este periodo de transición que pueda venir, cómo va a ser manejada administrativamente desde la Administración Federal. Ya empezamos a ver una serie de movimientos, cambios en las direcciones de diferentes administraciones portuarias en el Golfo y en el Pacífico. Y bueno, no tenemos mucho referente hacia atrás de qué representaría en la operación, en la práctica, este cambio, ¿no? En la administración del sexenio pasado hubo dos APIs con una administración con gente formada en el ámbito militar, el almirante Jorge Luis Cruz Vallardo, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, y en Manzanillo un par de directores más, de los cuales incluso olvido un poco sus nombres, ¿no? Y si hacia adelante, desde la perspectiva empresarial, digamos, ¿sí? La experiencia de estos cambios es muy parecida al nivel de gestión que hizo el almirante Jorge Luis Cruz Vallardo en Lázaro Cárdenas. Hay voces que se expresan optimistamente de este cambio. Sí, el nuevo perfil que tendrán las administraciones portuarias integrales, desde la perspectiva empresarial, más parecida a quienes gestionaron o administraron el puerto de Manzanillo, pues ahí es donde tienen algunos la duda, ¿no? Entonces, queremos platicar con ustedes como expertos desde la parte legal, desde la parte práctica, la parte del tema de seguridad, que también esto implica y que ha sido la principal justificación que ha dado el señor presidente para hacer este cambio, esta modificación. Y pues nos gustaría que ustedes nos fueran dando sus perspectivas, sus puntos de vista a favor y en contra de lo que esto implicaría y lo que estaremos viviendo seguramente en las próximas semanas y meses. Para dar inicio,
me gustaría cederle en primer lugar el uso de la voz a Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo. Tenemos una primera intervención desde el punto de vista legal. Él es experto en este tema, ya nos lo advertía, así que adelante si nos quieres dar tu primera perspectiva, Bernardo, sobre el tema. Sí, bueno, primero que nada tendríamos que ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación, claro está. Tenemos que ver de dónde viene esto, de dónde vienen las personas que van a estar a cargo para poder vislumbrar cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es esta sorpresa que nos da en medio de un momento álgido en la nación con la pandemia que nos da el presidente, pues es extraña. Ya sabíamos que se venía intentando, ¿no? Ya se había intentado plantear en el Poder Legislativo poner a la Armada al frente de esto. Yo lo que quisiera empezar la reflexión, más que nada, es de dónde viene el personal de la Armada. Cuando me enteré de la invitación, me di a la tarea de un pequeño ejercicio que fue meterme a la página de la Universidad Naval y ver su misión. Entonces, leo textualmente: la misión de la Universidad Naval es adiestrar, capacitar y formar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México en los niveles técnico profesional y de posgrado, así como fomentar la innovación, investigación académica, científica y tecnológica, cultura física, de salud y náutica, en el propósito de lograr la educación naval integral y de calidad. Como lo pueden ver, aquí lo único que no vemos es nada al respecto del comercio. Su formación no viene con absolutamente nada respecto del comercio. El tema de la seguridad es muy loable. Creo que es un punto de acuerdo en que todos queremos seguridad en el país. Todos queremos que a México le vaya bien y que tenga seguridad para poder trabajar, para que nuestras familias sean felices, alcanzar esos ideales que debe defender esta y cualquier otra administración. Entonces, partiendo de la base de la formación que tenemos, podemos vislumbrar a futuro. La forma que viene usando el presidente en esta forma que nos da es una fórmula que se usó en el sexenio anterior. La administración del presidente Peña Nieto puso a personal castrense en licencia o inclusive en retiro a cargo de diferentes capitanías de puerto como autoridad marítima, y posteriormente, con motivo de la seguridad, enarbolando siempre esa bandera, que es muy diferente a la bandera del comercio. Hay que separar la bandera del comercio marítimo, porque por un lado tiene la corrupción y ese discurso. Es muy importante separar el comercio marítimo de la seguridad. Todos necesitamos seguridad. Las fuerzas castrenses nos dan seguridad, ese ha sido su trabajo y en cierta manera lo han hecho bien durante muchos años en toda la historia, ¿no? Partiendo de esa base, el comercio es diferente a la fórmula que se usó antes, ¿no? Y los cambios legislativos ya se intentaron en esta ocasión. No tuvieron el éxito que esperaban, por eso se mueve a esta manera, ¿no? A este intento de hacerlo. Y yo quiero que le vaya bien. Eso es un punto en donde todos tenemos innegablemente que acordar que necesitamos que le vaya bien, queremos que le vaya bien al país. Aquí el reto, la Armada de México, la SEMAR, tiene un reto muy importante y tiene el problema de esta curva de aprendizaje. Es un reto fuerte aprender la dinámica del comercio cuando tu óptica no es esa. Tiene un reto importante que ahorita es lo que vamos a discutir y supongo más adelante también dará tiempo de discutir
desde el punto de vista jurídico, por qué no necesariamente está bien la manera en que hacerlo, o si sí está bien. Pero esa verdad específica la tendremos que oír de la Suprema Corte de Justicia. Aquí solo serán opiniones. Pero Sí. les dejo con ese preámbulo para que podamos entrar en discusión, porque me interesan mucho las opiniones de los copanelistas, que creo son imprescindibles en este tema. Sí, muchas gracias, Bernardo. Sí tocaste temas muy relevantes, muy importantes. Yo creo que todos en México, la gran mayoría, estamos a favor de la eliminación, si pudiera ser esto posible, de la corrupción en absoluto. Y lo que queremos y lo que pretendemos es que le vaya bien a los puertos en una nueva administración y que haya facilidades para la logística, que no se vea interrumpida la cadena de logística, ¿no? Que no se incrementen los costos por inspecciones, supervisiones a mercancías, ni los tiempos de tránsito, ¿no? Etcétera, etcétera. Es esa filosofía que tiene detrás la facilitación logística, ¿no? Entonces, me voy a permitir continuar con Octavio Arellano, por favor, si nos quieres dar tu primera acercamiento al tema, por favor. Sí, con mucho gusto, Ciel. Gracias por la invitación. Pues mi impresión del cambio es que pues lo hizo el presidente efectivamente después de que ya se había descartado en una discusión dentro del Congreso, quizá estimulado o acicateado por algún comentario que, según dicen algunos, le hizo el presidente Trump sobre, ahora que fue a Washington, sobre el problema que había del contrabando de drogas que estaban ingresando por los puertos mexicanos y que llegaban eventualmente a Estados Unidos. La decisión del presidente fue obviamente un manotazo sobre la mesa. No está fundamentada, digamos, en algún planteamiento bien planeado. No sabemos cuál es la extensión de la medida todavía, salvo el cambio que ha habido de funcionarios, servidores públicos, directores de APIs. Pero sí hay cuestiones preocupantes, digamos, dentro de lo que estamos viendo. Una de ellas, pues tuvo una manifestación el día de hoy en una declaración mañanera que comentábamos con Ociel antes del evento, en donde el presidente pues habla de una concesión que se otorgó a una empresa en Veracruz por 100 años, que esto era inadmisible y que pues había que echarlo para atrás y que era una muestra pues de la corrupción que imperaba en los puertos. Entonces esto obviamente pues es producto pues de que se sustituyó pues a todo el personal que algo sabe de puertos y que quien está empezando a ver las cosas pues no tiene un referente, no tiene una historia, no tiene los elementos como para distinguir qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? El comentario del presidente pues se refiere a una ampliación que hizo la SCT al final del sexenio pasado a la concesión que tiene la API de Veracruz, que como todos ustedes saben, pues es una empresa del propio gobierno federal y que es la figura legal que administra los puertos en el país y que todas las APIs funcionan con concesiones federales que tienen que ampliarse conforme se va haciendo necesario. Cuando se crearon las APIs, pues se dio una concesión por un tiempo determinado. En el caso de Veracruz fueron 50 años, que todavía pues restaban algunos, pero que la API necesitaba ampliar porque estaba con el proyecto de la ampliación
la zona norte, en donde hay varias terminales nuevas que se están construyendo, algunas ya entraron en operación, y que estas terminales nuevas fueron objeto de licitación, y las empresas que ganaron pues recibieron cesiones parciales de derechos por 30 años que iban a rebasar el periodo legal de concesión de la API. Entonces esto no podía ser, o sea, la API como titular, digamos, de la concesión federal, no podía otorgar una cesión parcial por un tiempo mayor al de su concesión. Entonces, evidentemente, la federación pues tenía que extender la concesión de la API de Veracruz de manera que pudiera, a su vez, hacer la cesión parcial de derechos por 30 años a las nuevas terminales. Eso es todo. Entonces, si esto no se lo explican y le dan el contexto al presidente, pues entonces se va con la finta y dice cosas pues que lo ponen en evidencia y ponen en evidencia a su equipo, ¿no? Entonces, este es un signo preocupante, ¿no? Para mí, digamos, el hábito no hace al monje. El que en vez de civiles pongan militares a administrar los puertos, pues no me parece, digamos, en sí mismo una decisión buena o mala, ¿no? Lo que sí me parece es que en cualquier caso, sean civiles o sean militares, pues lo que se tiene que asegurar es que los puertos sigan funcionando para lo que son, ¿no? Que es, como todos los que aquí estamos en el panel y seguramente la mayoría de los que nos están escuchando, pues tiene que ver con la operación comercial, la operación logística, que pues no solo incluye a las autoridades de los puertos, sino incluye a muchos otros agentes aduanales, operadores de terminales, autoridades de distinto tipo, y todos ellos conforman lo que se conoce comúnmente como comunidades portuarias. Entonces, para terminar esta primera intervención, diría lo central de la decisión que se ha tomado es asegurar que las comunidades portuarias puedan seguir funcionando de manera eficiente, independientemente de quién administre los puertos y las aduanas. Muchas gracias, Octavio. Muy interesante tu reflexión. En efecto, yo creo que también es el interés de todos de que haya una operación prácticamente que ni se sienta el traspaso de cambio en la administración, sino que se empiecen a ver, inclusive una vez en una nueva administración, mejores calidades en la operación portuaria y resolución de problemas operativos que todavía están entorpeciendo las cadenas de valor en el sector logístico, ¿no? Y me gustó mucho esa frase, ni el cambio per se no es ni bueno ni malo, ¿sí? Simplemente lo que queremos ver es cómo va a ser esta operación hacia adelante, ¿no? Sobre todo, digo, desde la perspectiva de que los puertos son unidades y centros de hacer negocios y es importante para la economía del país, pues que sigan marchando, ¿sí? Entonces, nos gustaría continuar contigo, capitán Antonio Rodríguez, por favor, que nos des tu primera tesis sobre el tema. Correcto. Bueno, no voy a entrar por ahorita, lo puedo hacer más adelante, en la cuestión de la violación al marco jurídico actual. El artículo 129 que viene desde 1857 con Benito Juárez sobre la limitante para que los militares no ejerzan funciones que son de carácter netamente civil o eminentemente civil. No voy a entrar por ahorita en esa cuestión, pero sí voy a hablar un poquito sobre otra, digamos, una especie de antecedente y un pequeño ejemplo. ¿Sí? Se habla de que se van a meter a la CEMAR, digamos, a los militares por un tema de seguridad. La primera pregunta es, ¿quién es responsable en este momento de la seguridad en los puertos? ¿Sí?
tienes las UNAPROP, que son unidades navales de protección portuaria, y tienes los CUMAR, que son centros unificados de seguridad marítima. El primero netamente naval, el segundo tenía un binomio más o menos al mismo nivel entre la SCT y la Secretaría de Marina, solo que cuando también le repasan las capitanías, otra cuestión a nuestro ver ilegal e inmoral incluso, cuando se le repasan las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina, los CUMAR se quedan con la CEMAR y la CEMAR. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la seguridad y en todo caso de esta permisibilidad del paso de sustancias ilícitas? Bueno, yo creo que sería interesante que se investigara a los responsables de la seguridad actual, a la CEMAR, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo, perdón, los ejemplos a veces son poco gratos e incómodos, pero por colocar un ejemplo, hay un banco, hay una sucursal bancaria, el policía, porque las fuerzas militares son eso, son una policía, ¿sí? No es otra cuestión, solo que su ámbito de seguridad no es la vida de los civiles, sino la integridad del territorio nacional. Entonces, el policía de la sucursal se va todos los días 5 minutos antes de que haya un atraco y regresa 5 minutos después. Vieron la investigación y dice, todos los civiles son responsables, pero no puedo declarar a ningún culpable porque no tengo pruebas. ¿Cuál es la decisión de la administración? Bueno, entonces militariza el banco y a ese policía que se iba 5 minutos antes y regresaba 5 minutos después, dale la administración y la operación del banco. ¿Alguno de ustedes colocaría su dinero en ese banco sabiendo que la persona que está ahí no tiene una formación desde el punto de vista financiero, sino que está solamente porque venía de la policía, sin hablar del tema de la investigación? Este es un pequeño ejemplo, a nuestro parecer, con todo el respeto que tienen las Fuerzas Armadas desde que fueron creadas, la Constitución establece límites. Colocar militares por el simple hecho de ser militares es algo tan ignorante como colocar civiles simplemente por el hecho de ser civiles. Tú tienes que colocar a una persona en los diferentes cargos, y estamos hablando de la industria por la cual pasa 80% del comercio exterior mexicano. Tienes que colocar gentes que tienen un perfil, y un perfil, vamos a decirle, no solamente civil por un tema constitucional, sino además que tienen una preparación desde el punto de vista logística, desde el punto de vista transporte, desde el punto de vista administración, financiero. Son una serie de elementos que tienes que conjugar, y no solamente porque es militar. Tú al comenzar mencionabas de que no tenemos un referente hacia atrás para poder comparar esta, no sé si llamarle triste moda o este trágico suceso, pero yo te puedo decir que sí tenemos referentes donde podemos compararlo. ¿Por qué? Porque hay otros países en América Latina que han pasado por procesos similares de militarización. Tenemos Perú, tenemos una Venezuela, un Colombia, un Chile, y el que no crea puede verificar cómo hubo un proceso de militarización de sectores de la economía. Ninguno necesariamente tan extremo, vamos a colocar así como el que se está haciendo en México, pero también llegó a haber un proceso de militarización. ¿Qué es lo que sucede? Se genera una neocorrupción, porque las Fuerzas Armadas no son auditables. Podemos hablar de la ley del cobre, de la ley reservada del cobre de Chile del 58, modificada por Pinochet, que además era una ley secreta para que nadie supiera cuánto dinero se le daba a las Fuerzas Armadas. Podemos hablar, y me tocó verlo en varios países de América Latina, que ha sido mi trabajo durante 20 años, cómo empresas eran generadas por familiares de militares y tenían el acceso directo por adjudicación, porque finalmente las Fuerzas Armadas no son auditables. Podemos hablar, y me tocó conversar con gerentes de diferentes empresas del transporte, que el requisito único para ser gerente de la empresa era ser militar. Entonces conversé con varios militares, y la verdad, lo único que no conocían ellos era el tema de la administración. Mucho menos ahí el respeto de contratos,
y menos todavía, porque me tocó conversarlo como dirigente sindical, el tema de respeto de derechos laborales, ¿sí? No entro ahorita en la cuestión de derechos humanos, me voy a enfocar solamente en estas áreas, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo. Ya, muchas gracias, Antonio. Bien, para cerrar esta primera ronda, vamos a continuar con Humberto Uribe, el de formación inicial en la Secretaría de Marina, así que pues nos dará una visión, desde luego, con toda esa experiencia que tiene desde la perspectiva marina. Adelante, Humberto, por favor. Sí, cómo no. Antes que nada, yo quisiera aclarar, estos puntos de vista que yo voy a expresar son a título personal. Yo no represento a nadie. Y lo primero que quiero aclarar es este señuelo que han puesto, que han usado quienes se oponen a este cambio, de hablar de militarización o administración militar. Yo creo que eso no es correcto. O sea, la militarización sería si llegara la gente de la Armada de México y desplazara a todas las personas que trabajan en las APIs. Y todos sabemos que en los casos que se ha dado cuando han estado almirantes al frente de las APIs, no ha habido grandes cambios. Han continuado gentes, se han removido gente, pero han continuado. Realmente, esto no es algo nuevo. Miren, hablando de esa violación al artículo 129, yo quisiera comentar que en 1940, ¿sí? El presidente Ávila Camacho crea la Secretaría de Marina y crea la Secretaría de Marina con dos vertientes muy claras. La vertiente civil, todas las actividades marítimas relacionadas con la parte civil, y la Armada de México. Cuando se crea esta Secretaría de Marina, que todas las actividades marítimas se incorporan, puertos, marina mercante, obras marítimas, y pasaron 36 años de que estuvieron ahí, y les quiero decir una cosa, nunca se militarizó la marina mercante, nunca hubo un almirante director de marina mercante. ¿Ok? Se volvieron a separar con López Portillo y no pasó nada. Y no pasó nada, en efecto no pasó nada. El mayor auge que ha tenido los puertos de México y la flota mercante de los barcos mexicanos ha sido durante esta gestión, sobre todo la del presidente Luis Echeverría. ¿Okay? En cuanto a que los marinos no son especialistas en derecho aduanero y administración portuaria, pues déjenme decirles que yo en los más de 40 años que tengo en este medio, nunca en la historia de los puertos y las aduanas se han elegido directores por su especialización en estos temas. La designación es siempre por tráfico de influencias, por nepotismo, por compadrazgo o por colusión, o para pagar favores a ciertos políticos. Actualmente, quienes están tomando las direcciones de las APIs son militares en retiro. Y el doctor Melo no me dejará mentir. Un militar en retiro no reporta un mando militar en activo. Un militar en retiro pasa a la primera reserva, en donde también se encuentran todos aquellos que hicieron su servicio militar y tienen menos de 35 años. No les paga la Armada de México, les paga el ISFAM, que es un instituto como el Seguro Social. ¿De acuerdo? Los militares son ingenieros. Ellos son ingenieros y se sorprenderán cuando revisen sus currículums que hay muchos que tienen maestrías y doctorados en administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, siento que el hablar de militarización no es correcto. No es correcto porque se está deformando lo que está sucediendo. Estos directores de APIs, que también hay marinos mercantes, porque es el perfil más cercano a los puertos. En México, desafortunadamente, no tenemos ingenieros marítimos portuarios o ingenieros en transporte marítimo, como lo hay en Chile, como lo hay en Panamá. Sí, en efecto, hay dos
institutos, uno en Tuxtla y otro en Veracruz, que ofrecen la licenciatura de Administración Portuaria. A mí me toca participar en una maestría aquí en Manzanillo, en una universidad, una maestría de Administración Portuaria. Pero sí les quiero decir una cosa. Lo que se transferiría, en este caso, las APIs no intervienen en el comercio marítimo. Las APIs son administradoras. El comercio marítimo lo realizan las empresas navieras, lo realizan los importadores y los exportadores, y lo realizan los operadores portuarios. Claro, unos usan gestores, como los agentes aduanales, como los agentes navieros, pero la API no participa realmente en el proceso comercial marítimo. Ya, muchas gracias, Humberto, por esta primera intervención. Y sí, en efecto, yo creo que quizás ha habido, a diferencia y también comparándonos con otros países, y el capitán Antonio Rodríguez me corregirá si digo algo, alguna barbaridad, vemos trayectorias de mucha experiencia, de larga trayectoria, en los puertos españoles, gente que llega y que está dirigiendo, tomando decisiones al frente de un puerto por 20 años, se van especializando, van escalando posiciones. Pero acá en México, digo, desde la época que a mí me ha tocado estar vinculado periodísticamente por mi trabajo, con los puertos hemos visto cambios muy constantes que luego no permiten una continuidad, y pareciera que los puertos son las víctimas de las decisiones del político en turno, del presidente en turno, ¿sí? Con una serie de cambios. Yo creo que también, desde luego, todo es perfectible. No fueron en la época que han permanecido bajo una gestión privada, las administraciones portuarias integrales, pues quizás no hubo la selección del personal más indicado, con experiencia, con trayectoria, para direccionar y conducir esos puertos como entidades y centros de negocio. Si bien los puertos no representan ni el 1% del Producto Interno Bruto, sí son entidades muy importantes porque impactan, como ya se decía acá, en el 80% del comercio exterior de México, más o menos el 38-40% del Producto Interno Bruto, de las mercancías que por ahí transitan y pasan, ¿no? Y eso es el interés, yo creo, que de la gran mayoría de empresarios que hacen negocios a través de los puertos en México, que esto no se vea afectado independientemente de cómo se ha decidido la parte de la gestión administrativa. Y desde luego hay aspectos legales que ya nos contará Bernardo Melo, con los cuales hay que cumplir desde luego, ¿no, Bernardo? Está el mute. Ya, perdona. Listo. Sí, efectivamente. Primero que nada, quiero tomar un momentito para destacar varios puntos que los copanelistas han vertido aquí. Sumar, más que nada, es lo que quiero. Bueno, Octavio, efectivamente tocaste un punto medular, las concesiones de 99 años. Yo creo que es muy importante también cómo se le está presentando al señor presidente de la República las cosas, porque ningún presidente, ni de México ni del mundo, puede ser especialista en todo. Para eso tiene gente. Eso es innegable, eso es una verdad. ¿Ok? Entonces, si tú le presentas 100 años a una persona, 100 años comparados ¿a qué? 100 años es muchísimo. Es innegablemente más que lo que probablemente vivamos cualquiera de los panelistas. Por estadística lo digo. Ojalá vivamos más. Entonces, 100 años sí se oye mucho, pero las concesiones normalmente han sido así y la misma ley prevé que sean en cuanto a su inversión, que se dé ese tema. Entonces, si lo comparas con que en la historia de México y de la legislación mexicana es muy común las concesiones a 99 años, la Ley General de Sociedades Mercantiles antes usaba ponerle
una duración a las sociedades, y normalmente se ponía 99 años, bueno, entonces ves comparativo, ¿no? Si le presentas esa verdad al presidente, probablemente motive diferente su punto. Digo, también hay que hacer notar que el presidente en Manzanillo, cuando da a conocer su noticia, él no habla de la seguridad, él habla de la corrupción. Él motiva su decisión en la corrupción y el combate a la misma, que ha sido una bandera que ha tenido su gobierno, pero no en la seguridad. Entonces pones un especialista en la seguridad, en la protección, que como lo es la Armada, a buscar el combate a una corrupción, donde normalmente pues sí se tienen mecanismos legales. Por otra parte, rápidamente, el capitán Rodríguez nos habla de cómo le fue en estas llamadas militarizaciones y demás. A mí me gustaría sumarle su comentario, que me gustó mucho. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos es administrado por militares en activo. Y bueno, ahorita tienen un derrame del doble de tamaño del que salen las noticias con el Islas Mauricio, en el Golfo de la Tristeza, y habría que ver su desempeño. Yo aquí no vengo a juzgar, pero ese podría ser un caso de estudio para ver desde la óptica del comentario del capitán Rodríguez cómo puede ser ese lado. Por otro lado, también vamos a hablar otro punto en el ámbito internacional. Este año Francia instituyó el Ministerio del Mar, administrado netamente civil, que regula todo esto, pertenece al ámbito civil, y bueno, pues les está yendo bastante bien con el tema. Entonces también es otro caso de estudio. Estudiando los dos puntos de la balanza, podríamos ver cómo va en ese sentido. Humberto, efectivamente, me gustó mucho que trataras el punto de la historia. Creo que es muy importante siempre la historia para saber de dónde venimos y a dónde vamos. En el punto del tema de que siempre se escogían corruptamente, yo sí quiero decir que también es innegable que se haga mal algo, no quita, o se haya venido haciendo mal, no quita que debemos hacerlo bien. Habrá que definir cuál es el camino correcto. Pero efectivamente no voy nunca en favor a pago de favores políticos, compadrazgos y todo ello que mencionas. Creo que necesitamos especialistas en lo que van a hacer, sea quien sea, no ponerle un nombre o un uniforme al especialista. Debe de estar especialista en el puesto, preocúpese, desde el carpintero que hace una mesa en un changarrito hasta la misma presidencia de la República. Debe de tener especialidad en lo que hace. Todos nosotros. Ociel en el periodismo está muy especializado y eso es lo que hace. Así es como debe ser innegablemente en todo esto. Ahora, bueno, al respecto del instituto de las familias, nada más agregar que quien maneja esos fondos sí es precisamente militares en activo. Y aunque no hay una subordinación, sí tenemos que pues toda una vida y una hoja de servicio en donde te enseñan la lealtad a la institución, no dejas de tenerla porque ahora sea el instituto quien pague tu pensión. Y eso es muy loable. Eso es de destacar de las Fuerzas Armadas. Pero sí habla de que siempre van a estar ligadas a la institución porque eso es bueno y así se debe de enseñar. Pero creo que se me acabó el tiempo. Ya, muchísimas gracias, Bernardo. Y iríamos contigo, Octavio, si quieres continuar. Sí, cómo no. Yo quisiera referirme a qué es lo que me gustaría que pasara ahora que pues hay digamos, este cambio en proceso. Un primer ingrediente es que no sabemos todavía cuál es la extensión del cambio. Fuera de los de los nombramientos que se han dado, pues no está claro
qué tanto del andamiaje institucional portuario va a pasar a ser operado por la Secretaría Marina y de qué manera. Una primera cosa que yo creo que habría que aprovechar es tratar efectivamente de profesionalizar la administración portuaria. Es sabido, y ustedes lo han dicho, que pues la manera de designar al personal en las APIs, a sus directores, y estos muchas veces a quienes dependen de ellos, pues no ha sido la mejor. No ha habido criterios objetivos que en todos los casos se apliquen, de gente pues que conozca la materia portuaria, que conozca la materia comercial, que conozca la materia logística, sino efectivamente han sido en muchos casos posiciones más bien políticas, dependientes o directamente del presidente o del coordinador de puertos en turno. Desde luego hay garbanzos de a libra y yo quisiera simplemente mencionar uno muy reciente porque además seguramente ustedes lo conocen, que es Miguel Ángel Yáñez, que fue director del API de Veracruz y que sin duda pues tiene una de las trayectorias mejores en términos portuarios y marítimos que se puede pedir a un director de API. Durante muchos años estuvo en Hutchinson, pero antes de eso fue un consultor portuario marítimo muy destacado. Y de hecho él en su despacho hace 20 años o más identificó la ampliación que ahora ya existe en el puerto de Veracruz como la opción para aliviar el gran congestionamiento que había ahí. Entonces, hay un poco de todo, pero sí en términos generales no ha sido lo ideal, ¿no? Necesitamos profesionalizar los puertos y ojalá, como dice Humberto, pues el cambio básicamente sea de la cabeza de la API y no de toda la estructura, en el sentido de que hay mucha gente que ha estado ya en las APIs durante muchos años, que sin duda tiene ya la experiencia, ¿no? Tanto en la parte operativa como en la parte comercial, que sería una verdadera pérdida pues de capacidad si de repente se dice, bueno, pues ahora todos van a tener que ser marinos, ¿no? Sería casi un absurdo, ¿no? Ojalá, como lo piensa Humberto, se conserve pues esos cuerpos técnicos que se han ido consolidando, que se sustituyan a quienes efectivamente pues no tengan mucho que hacer ahí, pero creo que hay sí ya digamos, un grupo de gente que se ha ido consolidando, que ha ido en las últimas décadas pues desarrollando capacidades y que ojalá y pueda seguirlo haciendo, pues en beneficio de la operación de las APIs, que por cierto, sí tienen que ver con el comercio, sí tienen que ver con el comercio en el sentido de que las APIs promueven la ampliación de la carga, promueven la ampliación de la operación portuaria, que haya más rutas, que se amplíe la infraestructura. En esta administración, pues un poco la idea era que las APIs incluso pudieran desarrollar infraestructura en tierra, que pudieran hacer puertos secos, que pudieran hacer inversiones que hasta ahora se les había negado y que pudieran fortalecer la cadena logística en un sentido más amplio. Pues, mi deseo es que pues, este tipo de orientación se pudiera conservar. Entonces, yo creo que un pivote esencial va a ser que se mantenga y se fortalezca a las APIs como empresas que son sociedades anónimas de propiedad federal en su mayoría, con una cabeza militar ahora, pero con una serie de atribuciones que en el pasado no han tenido y que sería muy importante que tuvieran ahora, ¿no? Que no vayan a ser o a seguir siendo simplemente sucursales de una oficina burocrática central, sino que efectivamente puedan manejarse como empresas ligadas a su comunidad.
y que eso implica pues darle fortaleza corporativa, darles mecanismos de gobernanza que hoy no tienen, que puedan darle además pues transparencia y rendición de cuentas a cada empresa en lo particular, pero que permita que las autoridades locales y que la comunidad portuaria tenga mucho mayor gerencia y voz en la actividad de las APIs. Ya, muchas gracias, Octavio. Sí, tú mencionabas el caso de Miguel Ángel Yáñez, pero también esta gestión de gobierno federal pues había elevado como la expectativa, al menos en la parte portuaria, porque por primera vez había gente con experiencia, con trayectoria en el mando central, en la coordinación de puertos, y se fueron nombrando como directores de las APIs también a gente que traía cierta cartera, cierta currícula ya de trabajo tiempo atrás. Pues sorprende, pues más aún, fue pues este pasmo cuando nos vimos la noticia, ¿no? De que ahora se daba un viraje y que es esa parte de acelerar, frenarnos y volver a acelerar y volvernos a frenarnos, y pareciera que nuestro vehículo no avanza, porque si tú hablabas de la profesionalización, Octavio, yo creo que sí es una parte de los pendientes que la reforma portuaria del 93 pues nos quedó a deber, ¿no? Y bien lo describía hace un rato Humberto, pareciera que eran cuotas políticas las posiciones que se estuvieron repartiendo en las APIs, ¿no? Capitán Antonio, por favor. Correcto. Mira, yo voy a comenzar, Bernardo, de un punto que tú hiciste mención hace un momento, el cómo le presentan la supuesta verdad al presidente, porque eso tiene, a mi juicio, mucho que ver con el tipo de decisiones que se toman. Uno de los primeros puntos para decirle al presidente que todos los civiles son corruptos y hay que militarizar todo. ¿Por qué llamamos militarización? Para explicar, se puede buscar en la Real Academia de la Lengua Española. Yo sé que se nos pide que no le llamemos militarización a la militarización. Lo que pasa es que esconder la verdad es peor para el país. Entonces, regresando, cuando le venden al señor presidente en una mañanera, que se convierten a veces en una forma de querer generar una verdad a partir de hechos que no lo son, que había el primer barco que supuestamente tenía huachicol en el mar, una fanfarria, a mi juicio, para los que saben del tema, dejando en ridículo al señor presidente porque creyó en la noticia. Resulta que era un barco que tiene permiso para hacer buques con carga que estaba lista, efectuando su trabajo. Pero el presidente se queda solo con la imagen de que debe de haber un ilícito porque los detuvimos. Nunca se dijo que después los soltaron. Y sin cargos. Si hubo un delito, ¿por qué no hubieron cargos? Entonces, nos preocupa realmente ese tema de medias verdades o de falsedades, que nos tocó ver también, por ejemplo, en la Cámara de Diputados el año pasado. La Secretaría de Marina mandó un grupo de efectivos militares, eran como 8, a decir una serie de cuestiones sobre que los civiles eran corruptos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sin pruebas. ¿Hasta dónde estamos llegando a un régimen, no sé, llamémosle neoestalinista, donde alguien va, acusa, no hay pruebas, no hay evidencias, no hay procesados, pero se transforma en... Y esos efectivos militares dijeron que por eso tenía que pasar a control de las Fuerzas Armadas. Entonces sí tenemos un gran problema de medias verdades o de falsedades que es muy peligroso. Otro punto también, ya que se habló un tema de historia. Como había comentado, por ejemplo, y no es crítica, por favor, que no se tome así, el comentario de Humberto de que no es militarizar porque, pues sí, las cabezas van a ser militares. Y sí, la administración va a estar en el comando de las Fuerzas Armadas. Y sí van a ser los responsables de todo desde el presupuesto, pero van a haber civiles. Entonces, un golpe militar que instala a un gobierno militar
pero donde hay civiles no es gobierno militar. Esa sería la comparación, que es preocupante, porque sería intentar aceptar o reconocer esto como algo normal o jurídicamente aceptable. Comentó, me parece que fue Bernardo, el tema del Ministerio del Mar, perdón si me equivoqué, quién lo comentó. Ese se nos hace un camino correcto, porque en lugar de militarizar, no utilizamos lo mejor que tiene el país, las mejores prácticas internacionales, y nos abocamos a promover un mejor comercio. Comentó, y muy bien Octavio, los puertos son fundamentales. Algo tan sencillo, si no hay una línea marítima sirviendo determinado destino, aunque estemos produciendo un bien, no lo podemos exportar. ¿Sí? Primero, porque materialmente sería imposible si no hay línea, y segundo, si tengo que chartear un barco solamente para hacer ese servicio, el costo final del producto hace que ya no sea competitivo. Entonces, los puertos son esenciales, eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Digamos, cuando hablamos de la asignación a militares, hasta ahorita entiendo yo que en retiro. Lógico, es una función o una posición muy cómoda para un militar en retiro, porque va a pasar a ganar 2 salarios. No tiene que ser experto en el tema, porque van a haber civiles para hacer el trabajo. Solo el requisito es que sea militar. ¿Es eso realmente lo que queremos para el país? Si militarizar fuera inteligente, yo haría una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no tiene militares administrando los puertos? ¿Por qué, si son tan buenos en el comercio, no han tenido esa idea maravillosa? ¿Por qué la Unión Europea Capitán Antonio, parece que te perdimos, se congeló tu imagen. ¿Sí me estás escuchando, Antonio? Ya. Me parece que tiene problemas técnicos. Sí. afirmativo? Sí. ¿Me copian o sí? Ya te recuperamos. Sí, Antonio. Sí, continuamos con con un problema técnico por ahí, Antonio. A ver si me copian. A ver, ya. Adelante. Correcto. Terminando este punto nada más, entonces, Ociel decía, si esta cuestión de la militarización fuera inteligente, ¿por qué los principales socios comerciales de México, los integrantes de la OSD, no dan este paso de militarizar? Probablemente porque ellos no quieren violar sus leyes, y probablemente porque saben que es mejor tener personas responsables en la administración pública que sean civiles. Y solamente encontramos ejemplos de esta naturaleza en países que han pasado por dictaduras militares, no olvidemos además, muy sangrientas, y para quienes para sustentar estos cargos metieron militares en estas empresas. No olvidemos que ya lo tuvimos en la época de Victoriano Huerta, cuando empezó a colocar militares en toda la estructura de gobierno del país para sustentarse. Ese no es el ejemplo para México. Muchas gracias, Antonio, por tus comentarios. Bueno, sí, de acuerdo en la parte de que, y también lo había comentado anteriormente Bernardo, pareciera que al presidente le llegan la información no de la forma correcta o indicada. Desde la primera vez que recuerdo en su mañanera tocó el tema portuario, ¿sí? Se refería a los puertos como si fuera la aduana. Y acusaba casos de corrupción y de permisividad en el ingreso de mercancías y aparte el tema de la corrupción, ¿no? Mercancías ilícitas. Entonces, pareciera que sí, a veces el presidente no es claro en sus mensajes y bueno, yo creo que el mensaje de hoy igual pasó lo que ya previamente nos
relataba perfectamente Octavio, ¿sí? Humberto, pues muchos temas también para continuar con una segunda intervención tuya, ¿no? Sí, sí, cómo no. Mira, yo quisiera hacer también aquí una aclaración en cuanto a las medias verdades. ¿Quién es el responsable de la seguridad de los puertos? Pues el artículo 40 de la Ley de Puertos y Marina Mercante, en el inciso 8, dice que la API es la encargada de operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en el área terrestre del recinto portuario. Este ha sido un problema. Les voy a platicar por qué hace 26 años, cuando yo recibí la terminal de contenedores de parte del gobierno, los accesos al puerto los tenía controlados API. Entonces, ¿qué sucedía? Que aunque nosotros quisiéramos ser muy estrictos en el recibo o en la salida de los contenedores, al final de cuentas la llave, de acuerdo a la ley, la tienen las APIs. El LUNAPRO y el CUMAN hacen inspecciones a las mercancías y en coordinación con la aduana. Ese es uno de los principales problemas que se tienen, de que hay tantas autoridades que intervienen en la seguridad de los puertos, que hay muchas fugas, y esas fugas lo que hacen es que por las gentes los grupos que inspeccionan las mercancías profundicen sus inspecciones, porque no hay confianza entre autoridades. Por otro lado, otra de las medias verdades, 80% del comercio exterior mexicano se mueve vía marítima. Perdónenme, pero no es correcto. Eso es a nivel mundial. En México, entre el 65 y 70% del comercio exterior se mueve vía terrestre. Y eso tú lo sabes, Sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro principal cliente de importación y exportación es Estados Unidos. Entonces, entre el ferrocarril y el autotransporte, cubren un 65%. Entonces, por otro lado, la privatización del transporte marítimo o la militarización del transporte marítimo no es correcto. El transporte marítimo lo efectúan empresas privadas como Maersk, como COSCO, como Hapag-Lloyd, y de ninguna manera permitirían que se militarizaran. O sea, es un tanto absurdo el hablar de que se va a militarizar el transporte marítimo. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de que se van a militarizar. Eso no es correcto, no se van a militarizar, cuando menos ese es mi punto de vista. ¿Qué ha sucedido con los puertos actualmente? Los puertos han progresado a pesar de las APIs y han progresado y se han desarrollado por la intervención de las empresas portuarias. Las APIs no son las encargadas de la carga, descarga, estiva, desestiva, entrada, recepción y entrega de mercancías. Todo esto se da a través de las empresas operadoras, como lo es SSA y en su momento Operadora Portuaria de Manzanillo. La comercialización de los puertos en cuanto a los servicios las hacen estas empresas, no las hace la API. La API comercializa los espacios que tiene y promueve el desarrollo de infraestructura, ¿de acuerdo? Sin embargo, de acuerdo al tipo de comercio exterior y de acuerdo al volumen, es como se van ocupando, se van desarrollando terminales. La privatización portuaria no ha tenido el éxito que tenía por las modificaciones a los planes de desarrollo de los puertos. A mí me tocó, estando en Veracruz, cuando hubo la requisa, participé junto con personal de transportación marítima en la operación del puerto a través de Operadora Portuaria del Golfo. Entonces, a nosotros, cuando íbamos al concurso de la privatización, nos vendían unos volúmenes, nos decían que iba a haber tal volumen, o como en Mazatlán, que iba a haber un proyecto mineralero muy grande, y en el momento en que se daba la privatización y te llevabas el puerto, pues no existía tal volumen, ¿de acuerdo?
O sea, yo estuve dando una consultoría para Terminales Mazatlán, en donde el 95% de la tarifa la consumía el cargo que hace API por maniobra de contenedores. Entonces, obviamente, es una falacia en decir que son grandes negocios. Entonces, hay que tener muy claro, las APIs no intervienen en la operación, no intervienen en la comercialización de los servicios de carga y descarga. Gracias. Ya. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, las expectativas que tenemos y bueno, es que ese comercio, esa cadena logística no se caiga, que no se interrumpa y que sea ágil. Sí, que estos directores que vengan, pues que promuevan y desarrollen los crecimientos naturales del puerto hacia sus vocaciones diferentes. El sector portuario es, yo creo, de las pocas privatizaciones que sí han sido exitosas, Humberto. No ha habido rescates ni bancarios, digo que este presidente se ha quejado mucho de los FOBAPROAS y de que pagamos los rescates de muchas empresas que privatizaron gobiernos anteriores y que luego fracasaron, las carreteras privadas que también nos tocó pagarlas con recursos fiscales. Y en el caso de los puertos no hemos tenido ese tipo de situaciones, pero sí requerimos que quizás con una mejor dirección de portuaria, quizás esos proyectos empresariales puedan ser mucho más exitosos, ¿no? Hacia adelante en la generación de mayores economías, mayores actividades económicas alrededor de los puertos. Y eso es lo que esperaríamos, ¿no, Bernardo? Es tu micrófono, por favor. Sí, en efecto, y celebro, de verdad que qué buen comentario tuviste ahí, Humberto, de las medias verdades. Necesitamos efectivamente toda la información completa, concreta, veraz, ética en la manera en que se dice, para no presentar verdades a medias que polaricen la discusión. Por eso definitivamente te celebro y te aplaudo tu comentario y creo que eso debemos. Para no tener una agenda o una polarización o una opinión, debemos de allegarnos a instituciones que de manera ética den estas verdades concretas y con hechos, no con opiniones ni con matices. A mí me gustaría en esta intervención tener llamarles algo la atención que no hemos visto y que es bastante interesante. Lo mío es el área jurídica, entonces hablar un poco de ello es, creo que lo que me gustaría hacer en este punto. Hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia tiene más de 250 controversias constitucionales en activo. Me gustaría llamar su atención a que vieran en específico la 85, 87 y 90, que son del 2020, esos son los números de expediente. Estas son presentadas por el gobierno, por Michoacán, por Colima y por parte del Congreso de la Unión. Más hay otra del PAN, en fin. Pero esta nos habla del decreto. Antes de tomar esta decisión, señor presidente, vino el 11 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto habla en relación a las tareas que va a traer las Fuerzas Armadas de salir a la calle en apoyo al proceso de creación o al proceso de evolución de la Guardia Nacional. ¿Por qué les traigo a colación esto? No los casemos para no acabar con verdades a medias o cosas de estas. Pero aquí, estas controversias constitucionales que se metieron en esta materia nos pueden dar un buen termómetro, un buen criterio de qué va a decidir la Corte, porque la Corte va a ser quien lo decida a final de cuentas. La verdad jurídica y la Corte
es lo que va a prevalecer y lo que tenemos que impulsar que prevalezca, porque para ello son esas instituciones, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí nos habla de puntos que son tareas de seguridad pública, obviamente. De manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada y complementaria. Entonces, lo que diga la Corte en estas controversias constitucionales nos puede decir, si pueden salir a la calle a temas de seguridad, bueno, entonces es factible que pueda ser que hagan labores de comercio, que sean comerciantes. Si nos dice no y hay una violación a los preceptos que el capitán Rodríguez citaba de la Constitución, el 129, que obviamente bajan en escalera con una serie de normas que no voy a citar todas ni les voy a dar aquí una cátedra de derecho porque no es la materia de esta plática, pero tenemos muy seleccionables el 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, equipara a las secretarías y solo le da una coordinación a la Secretaría de Gobernación, coordinación para algunas labores. Entonces, no puedes tener subordinado el actuar en las leyes, ¿no? Entre intersecretarías, o sería una violación, más allá de la del 129, ¿no? Que alguien esté por encima del otro, una secretaría encima de la otra, sea civil o sea del orden militar. También el 38 de la Ley de Puertos, ya que citaba Humberto la Ley de Puertos, nos habla de que es una empresa mercantil, la Administración Portuaria Integral. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida está basada en el comercio. Entonces, nada que ver con la seguridad. Las APIs no pueden ejercer, su naturaleza no es esto. Una tuerca no puede sostener otra tuerca, porque su naturaleza no es la de hacer eso. Entonces, aquí es innegable que la administración portuaria es mercantil. Lo que tiene que hacer es el comercio. Y lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas es eso. Pero, regresando al punto, hay que ver qué nos dice la Corte. En específico, en estas tres, yo les pido que las anoten y les demos seguimiento para ver qué nos dice. Ahí sí podemos tener un termómetro real de si sí o no puede realizar otras labores a las que están pensadas las Fuerzas Armadas. Ahí vamos a tener un primer paso importantísimo. Y ahí sabremos qué nos va a deparar en las que subsecuentemente se planteen a la Corte en materia de puertos y en la parte que nos ocupa. Adelante. Ya, muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, estaremos al pendiente ahí para ver qué va fluyendo en la parte de lo prioritario, que es que impere el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Octavio, adelante, por favor. Sí, señor. Bueno, yo quisiera tratar de concretar algunas ideas de cómo fortalecer las APIs, que pudieran ser consideradas por la nueva administración que se está ahora impulsando. Hay cosas muy básicas que hemos dejado de hacer y que aparentemente esta administración al inicio pensaba hacer en materia portuaria. Una es que las APIs se vuelvan más promotoras tanto de la generación de carga como de lo que llamaban negocios portuarios. Y esto pensando en que el puerto, bueno, es parte de una cadena logística y que si finalmente lo que se busca es mejorar el manejo de las mercancías y hacerlo más eficiente y lograr que el país en términos comerciales sea más competitivo, pues esta idea de que los puertos fueran promotores de mayor infraestructura de la cadena logística, como mencionaba antes, la posibilidad de hacer, por ejemplo, puertos secos que continuaran tierra adentro el manejo de mercancías de una manera más eficiente, creo que sería algo que valdría la pena conservar y concretar.
¿Qué tienen que hacer las APIs? Bueno, una primera cosa es modificar su objeto social, sus actas constitutivas, que son machotes, son iguales en todas las APIs, las circunscriben a poder hacer inversión dentro del recinto portuario. Esto hace que si hace inversión por alguna razón la API fuera del recinto portuario para apoyar a algún municipio en mejorar alguna vialidad que conecta con el puerto, por ejemplo, esa inversión no es deducible para la API, que es sociedad anónima, y por lo tanto su pago de impuestos pues se incrementa cuando pudiera ser una inversión deducible, si dentro de su objeto social estuviera poder hacer inversiones dentro de su cadena logística, por denominarlo de alguna manera más amplia, ¿no? Entonces, ese es un cambio formal que no cuesta nada y que sí podría permitirle a la API hacer más cosas. Otra posibilidad es que se explorara el convertir a las sociedades anónimas en sociedades anónimas promotoras de inversión, que es esta figura de SAPIs que han adoptado muchas empresas ya, y que lo que permite es que una sociedad anónima pueda promover diferentes negocios, ser socio de diferentes negocios, captando inversiones fuera de la API de particulares, sin perder el control de la empresa. Esto es, si quisiera hacer un puerto seco, por ejemplo, alguno de la API de Manzanillo o la de Lázaro Cárdenas, podría asociarse con alguna empresa logística que pusiera la mayor parte del capital, ¿no? Y que el API pudiera considerar esa inversión como si fuera parte de sus activos, en donde la empresa que se asocia con ellos, pues tendría, digamos, un beneficio de esa inversión en la proporción en que estuviera poniendo inversión, sin que eso repercutiera en una tenencia accionaria que le quitara el control a la API. Digamos, es una figura que se ha promovido mucho con la idea justamente de diversificar a las empresas sin que empresas medianas y pequeñas que quieren hacer este tipo de cosas pierdan el control de su empresa. Entonces, esa es otra posibilidad que también implica cambios formales y que no tiene un costo como tal. Y finalmente, bueno, la posibilidad de fortalecer los consejos de administración dentro de un esquema corporativo real, ¿no? Hoy las APIs se manejan pues desde la oficina central de la coordinación de puertos, ¿no? Y realmente no tienen una vida corporativa como empresas, como sociedades anónimas. Sus consejos de administración pues son representantes de las diferentes secretarías de tercer, cuarto, quinto nivel, pues que simplemente firman las actas, pero que no tienen una interacción decidiendo cosas de la vida del puerto. Cabría pensar en que las APIs incorporaran en sus consejos de administración a las autoridades locales, a las autoridades estatales, a los actores propios de cada puerto, ¿no? Que realmente le dieran vida y le dieran posibilidad de manejo más autónomo a la API sin perder transparencia y sin perder rendición de cuentas. Esto se hace en todo el mundo, ¿no? Los puertos de Estados Unidos son puertos de las counties, de las autoridades locales, que incluso nombran consejeros independientes que son gente con mucha experiencia en la actividad portuaria o marítima o comercial. Entonces, en síntesis sería darle vida a las APIs como lo que son, como sociedades anónimas encargadas del desarrollo de su zona, de su región, de su actividad logística. Esto creo que sería fundamental y que se puede hacer incluso con el nuevo régimen que se está pensando. Totalmente de acuerdo contigo, Octavio. Me gusta este punto, posicionamiento. Digo, si ya estamos en camino de hacer una modificación, un cambio de régimen, de administración en las APIs, pues buscar, aprovechar para, junto con Pegado, pues hacer todo lo que quedó pendiente del primer ejercicio de privatización de las APIs, ¿no? ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo con ello, capitán Antonio?
No, de acuerdo, tenemos muchos ejemplos que son muy positivos, que tienen que ser incorporados, pero antes de avanzar sobre esto, me gustaría comentarte un tema que tocó Bernardo, que me parece muy adecuado. Las APIs, el trabajo que hacen es eminentemente comercial y por ende además civil. ¿Qué va a pasar con estos amparos? Yo te puedo colocar incluso, Bernardo, un ejemplo. En la militarización de las capitanías de puerto efectuado por Peña Nieto en el 2016, varias personas, varias organizaciones civiles también se ampararon en contra de esa medida. A ver, es tan ridículo militarizar y tener un militar en la capitanía de puerto como que el representante de la SCT en la TAPO o en cualquier terminal de autobuses tenga que ser un militar. No tiene ninguna lógica, ¿sí? Y presentamos estas demandas, estos amparos, y recuerdo mucho un ministro de la Suprema Corte de calidad moral altamente comentada, Medina Mora, en defensa de la Armada, no, me imagino que habrá habido algún motivo por el cual lo haya hecho, se atrevió a decir de que la Secretaría de Marina es una secretaría civil. ¿Sí? Esa cuestión ilógica e incoherente es el punto fundamental por el cual rechazan amparos, porque la Secretaría de Marina, en la cual tienes que ser almirante, ni siquiera puedes ser vicealmirante, tienes que ser almirante para representarla, es una secretaría civil. Pueden buscar también los amparos que llegaron a la Suprema Corte y vamos a llamarle magistral análisis jurídico que hace Medina Mora en defensa de sus clientes, perdón, de la Secretaría de Marina en ese momento. Entonces, es importante entender el riesgo en el cual nos estamos colocando como nación, porque además, si estamos hablando de no a la corrupción, hay diferentes entidades en las cuales todavía es muy pronto para creer que no haya corrupción, como nos tocó vivirlo en estos diversos amparos que presentamos en la Suprema Corte. Otro punto muy importante también, y terminando esta cuestión para pasar a otra, de las falsas, de las medias verdades o de las falsedades. Por ejemplo, el tema de la seguridad lo tiene la CEMAR, que la ley establece que lo hace la API y lo va a seguir estableciendo, solo que ahora la CEMAR se va a quedar con la API, se cumple porque internacionalmente lo tiene que hacer. La autoridad marítima tiene que ser responsable por convenios internacionales de la seguridad. Entonces, no podemos decir que como la API lo tiene, son corruptos, porque si hablásemos de corrupción, y aquí es la parte importante, que se hable de la corrupción en general, que se hable de la corrupción. Hace poco salió sobre el tema de Delgado y gentes de alto nivel en la CEMAR, capitanes de puerto directos de la Secretaría de Marina que cuando hay actos de corrupción los pasan a retiro, porque eso es lo más bonito de la cuestión. Un trabajador civil tendrá que enfrentar un proceso conforme a la legislación nacional. Un militar pasa a retiro y ya no hay investigación. Entonces, si hablamos del tema de corrupción, tiene que ser un tema honesto, no con falsas verdades. ¿En qué confío yo? En ataque a la corrupción, en el imperio de la ley, en el respeto de la Constitución y de todas las leyes, y en que se castigue al que comete un ilícito. No que generemos una élite que además está acusada, y eso la ley lo ha demostrado y hay sanciones, de violación de derechos humanos, de desvío de recursos. Es humano errar, y si alguien lo cometió, no debe de manchar a la institución y debe de pagar el pecado que cometió, pero no violando las leyes. Quien viola la ley, yo nunca he sido servidor público y espero en Dios que no tenga esa tarjeta de presentación nunca. Si algún servidor público o incluso privado viola la ley, tiene que pagar. No por eso vamos a militarizar. Si esa fuera la lógica, mañana se estaría militarizando el Congreso, mañana estaríamos militarizando la Suprema Corte de Justicia, estaríamos militarizando todo el Poder Judicial. El objetivo es un país honesto. ¿Cómo se logra? Imperio absoluto de las leyes. Y por eso creo yo, no soy abogado tampoco, pero creo yo que esto se tiene que lograr a través del ataque directo, honesto, de un sistema judicial fuerte.
y quien comete pecado tiene que pagarlo. Un punto más, regresamos, fíjate, en materia de seguridad. En Estados Unidos, y algunos de los compañeros lo han estado mencionando en el chat de este webinario, hablan, por ejemplo, de el acuerdo de comercio y transporte contra terrorismo de Estados Unidos. Estados Unidos, para el cual el terrorismo, que incluye no solamente el tema de las drogas, sino incluso las armas del operativo Rápido y Furioso, entre otras, que entraron a México, ¿por qué hace convenios con las empresas civiles? Por una cuestión coherente, porque el país no tiene un gobierno militar, el país tiene un gobierno civil. Eso quisiéramos ver en México, honestamente, y te lo digo, no solo como marino mercante, te lo digo como mexicano. Queremos ver el imperio de las leyes y no pacto de verdad. Ya, muchísimas gracias, capitán. Y continuaríamos contigo, Humberto. Muy bien. Bien. Yo quisiera platicar acerca de las APIs como actividad comercial o mercantil. Realmente es mercantil, así lo establece la ley. Y les quiero comentar que en 1994, y debido a que TMM me pidió que asistiera, estuve en contacto con la gente de la SCT cuando se hizo el esquema de privatización. La idea original, después de haber visto todos los tipos de privatizaciones portuarias que existían, unas no aplicaban porque eran países sajones con derecho sajón, y nosotros somos derecho romano. Entonces nosotros la tierra en general es de la República, ¿no? Para decirlo en forma muy sencilla. No soy jurista, pero esa fue la conclusión. Las APIs hicieron sociedades anónimas de capital maleable y se les dio el carácter de mercantil, porque la idea al principio era que las acciones de las APIs estuvieran en manos de la SCT, de la API, del estado en donde estuviese el puerto y del municipio, para que todos ellos colaboraran. Cuando todos los terrenos fuesen sesionados, todos los terrenos de la API fuesen sesionados, entonces parte de las acciones de la API y de la SCT iban a salir en bolsa, iban a salir a la bolsa. Esa fue originalmente la idea de las APIs, por eso es que se le da su carácter de mercantil. ¿Qué sucedió? Pues que no quisieron perder el control la SCT de las APIs, y entonces eliminaron al Estado, eliminaron al municipio, cosa que estoy de acuerdo con Octavio. O sea, las afectaciones del puerto hacia la comunidad portuaria son tremendas, simplemente por el paso de camiones, por la contaminación de los buques y de los equipos que trabajan en los puertos. Y la verdad es que siempre pavimentan una calle, construyen un puente como una dádiva, hacia el municipio. Y la verdad no debe de ser así. Se pensó muy bien en aquel entonces, Héctor López participó también, José San Martín, en todas estas lluvia de ideas del por qué tenían que ser partícipes. Finalmente no quedó así, y entonces es lo que tú le llamas los pendientes que quedaron, definitivamente, ¿no? En cuanto a la afectación en el flujo de las mercancías con este cambio, que sí se da, no va a haber ninguna. Las terminales operan solas. La UNAPRO tiene 2 años y fracción haciendo inspecciones y no pasa nada. Normalmente los congestionamientos en los puertos, sobre todo en el puerto de Manzanillo, se da por una falta de un sistema de administración integral del puerto. Cada operadora, pues ahora sí que hace lo que quiere dentro del puerto, y unas se tapan a otras, se obstaculizan el flujo de las mercancías. México es uno de los pocos países en donde vemos que hay terminales de chocolate, de dulce, de todo en el mismo puerto. La especialización de los puertos es muy importante, eso mejora el flujo de las mercancías.
Entonces, el blockchain, que es algo muy importante actualmente, le daría, si se desarrollaran los portales de APIs correctamente, les daría visibilidad a toda la cadena de suministro, a todos los actores y mejoraría muchísimo el flujo de las mercancías. Entonces, realmente, también el hablar de que, se van a hacer más lentas las inspecciones, no, señor. No pasa, porque el API no tiene nada que ver con las inspecciones. Es la aduana marítima, es una PROP, que son las que vigilan que las mercancías que pasen sean lícitas. Entonces, yo creo que es una muy buena idea que se termine de hacer lo que no se hizo cuando se planeó la privatización portuaria y se reconozca ya como socios a los municipios y a los gobiernos de los estados. Al final el puerto es un activo que tiene el estado y que tiene que tener algún beneficio por ese incremento en la contaminación, en las enfermedades que produce el mismo puerto. Gracias. Sí, muchas gracias, Humberto. Sí, sería deseable concluir lo inacabado que está ese diseño original de las APIs en esta coyuntura particular. Y bueno, el tiempo ha volado y ya tenemos poco, se está agotando, 4 minutitos, entonces sé que quedaron muchos temas en el tintero, así que tenemos 1 minutito de conclusiones para si quedó alguna idea por ahí pendiente, este es el momento para externarla. Bernardo, empezaríamos contigo para hacer ya el cierre de este webinar. Gracias, Social. Sí, para redondear todo lo que han dicho, muy valiosos aportes de todos que me dejan, la verdad es que me dejan meditando mucho el tema. Lo concreto es, la decisión está tomada, la SEAMAR, la Armada de México, tiene una determinada formación y un reto muy importante adelante. En verdad espero que escuchen a las empresas, que escuchen a los juristas, que escuchen a los usuarios finales y esta curva de aprendizaje que tengan sea rápida y eficiente, que sirva para que realmente el país avance en este momento que necesitamos tener el más fuerte comercio exterior y de verdad salir todos adelante unidos. La única manera en que podemos hacerlo es unidos. Le deseo a la Armada el mejor de los éxitos para México en este reto que tiene. Creo que ahí es el punto medular y coyuntural y no tengo más que agregar, eso es lo que le deseo a la Armada y sobre todo a México. Ya, muchas gracias, Bernardo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que queremos y aspiramos todos, de que no haya cuellos de botella. Pareciera que el timing no fue el más indicado para hacer esta transición. Estamos en medio de una pandemia, crisis sanitaria y crisis económica a la par, y los puertos siempre son como una parte, una pieza importante, un engrane para las actividades económicas del país, ¿no? Adelante, Octavio, con tu minuto de conclusiones, por favor. Sí, muchas gracias. Yo diría, una primera idea es la administración militar de los puertos no es incompatible con un manejo eficiente de los mismos. Mi opinión personal es que pues no tenía por qué cambiarse el manejo civil para lograr el propósito que persigue el gobierno de eliminar corrupción, pero si así lo ha decidido, entonces creo que lo que toca es, pues efectivamente, estar vigilantes de que esta nueva forma de administrar los puertos, pues permita continuar con la agenda de cambio que traen los puertos de por sí y que tiene que ver pues con todos estos pendientes que se han comentado. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, Octavio. Adelante, capitán Antonio Frit. Gracias. También entonces muy corto. Primera, parto del principio, nosotros somos contrarios a la corrupción y la militarización de los puertos es un acto de corrupción porque es contrario a las leyes. Yo sé que se va a disfrazar de otra manera, pero es contrario a las leyes de la Constitución. Entonces, opciones y propuestas nuestras. Primero, que se respete el Estado de Derecho y los militares regresen a los cuarteles, conforme a la Constitución. Segundo punto esencial, que cumpliéndose el espíritu de Benito Juárez, que hizo una gran reforma y no logró hacer la otra, se termine el fuero especial de los militares para que pasen a ser realmente, si van a ocupar cargos civiles, que pasen a ser responsables ante las leyes como cualquier otro ciudadano y dejar de crear ciudadanos de primera y de segundo. Y lo más importante, como trabajador del sector privado, porque nosotros no recibimos salario del gobierno como los militares y como los servidores públicos, queremos que haya un verdadero esquema de apoyo a las empresas navieras y portuarias, porque si no hay apoyo que sea coherente, que les permita competir con las empresas extranjeras, no podrán generar empleos de calidad. Esos serían los puntos más importantes desde mi óptica. Ya, muchas gracias, capitán Antonio Rodríguez. Y Humberto Uribe, cerraríamos contigo, por favor. Sí, cómo no. Pues la primera recomendación es que aprendamos a distinguir lo que es la Secretaría de Marina y la Armada de México. Secretaría de Marina, como se lo dije históricamente, ha tenido esas dos vertientes, la parte de los servicios y de las actividades marítimas que no son militares y la parte de la Armada de México que sí lo son. Segundo, bueno, pues para muestra con un botón es suficiente. Hay directores de API que actualmente son marinos mercantes y están recibiendo APIs. Entonces, creo que es un reto grande. Siento que podría el puerto limpiarse de muchas malas prácticas, no nada más con los militares o retirados, sino también con los marinos mercantes, que tienen que poner también ellos su parte. Son los perfiles más cercanos a lo que se requiere para la administración de un puerto. No hay especialistas suficientes como para poder tomar todas las direcciones. Les agradezco mucho su atención y vuelvo a reiterarles, es una opinión personal y es en base al tiempo que yo he estado en los puertos. Gracias. Ya, muchas gracias, Humberto Uribe, y gracias a todos por participar. En efecto, tenemos muchos pendientes hacia adelante. Este tema, seguro, conforme vaya avanzando en el camino de esta transición, pues hará muchos más temas sobre los cuales ir comentando. Esperemos que la mayoría de ellos pues sean para mejor, que este cambio que se está realizando pues sea para que nuestros puertos sean más competitivos, nuestras actividades de logística, en nuestro comercio exterior también, que se vea favorecido, que la cadena logística gane en seguridad, pero que también gane en agilidad. Yo creo que no están reñidas, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias también al público que nos estuvo siguiendo y que participó en el chat. Quedaron muchas preguntas también para hacer, pero bueno, ya habrá más oportunidades hacia adelante para seguir conversando al respecto.